Dios te bendiga. Te saludamos aquí en la Iglesia de Renovación en Cristo Venezuela. Saludamos a todos aquellos que nos están escuchando por las distintas plataformas de Facebook, YouTube, Instagram, los grupos de WhatsApp. Te bendecimos en el nombre de Jesús. El tema que vamos a tratar lleva por título: pues sois del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, es importante, yo creo que usted entienda que a la iglesia se le compara con muchas cosas. Por ejemplo, un ejército de soldados, la rama de un árbol, la novia, la esposa y el cuerpo de Cristo. Y es que, amado, hoy quiero hablarte del cuerpo de Cristo. Y es necesario que se entere, lo sepa, lo analice, lo internalice y crea que usted y yo somos parte de ese cuerpo que se habla ahí en la Biblia. Y es aquí la pregunta: ¿qué parte del cuerpo soy? En 1 Corintios 12:27 dice lo siguiente, y lo leemos aquí en la versión Reina Valera. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fíjate que al final del versículo habla esa frase particular, esa palabra. Esto me hace notar que cada uno tiene un trabajo en específico, algo en especial, y usted es parte de eso en el nombre de Jesús. Pablo hace una analogía con el cuerpo humano y la iglesia. En 1 Corintios 12, y lo vamos a leer hasta el 18, pero usted en su casa y en su tranquilidad lo puede leer hasta el 23, pero aquí para fines de la prédica lo vamos a leer hasta el 18, y dice así. Comenzamos desde el 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si era el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si era la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Ahora que fíjate algo, iglesia. Aquí Pablo nos dice que cada uno tiene una función en específico, pero nos hace ver de que cada uno no se siente excluido en el trabajo que está haciendo. Es que hay gente que en la iglesia se siente que es oído, todo lo escucha. Hay gente que es ojo y todo lo ve, todo lo observa. Hay gente que es brazo y todo lo carga. Hay gente que es boca y todo lo habla y ora sin cesar, amén. Y hay gente que es muela y todo lo mastica, pero a veces se convierte en unos dolores de muela, amén. Gloria a Dios por aquellos que son dolores de muela. También oramos por ellos, amén. Así que tenemos, en el nombre de Jesús, que entender que tenemos una función dentro del cuerpo. Seguramente usted me está escuchando por primera vez o no está muy familiarizado con el término del cuerpo de Cristo, o es primera que usted está escuchando un mensaje, o usted simplemente tocó por el mensaje de manera casual. Pero déjame decirte que el cuerpo de Cristo, aquí la iglesia, está llamada para establecer aquí el reino de Dios, aquí en la tierra. Y en Romanos 14:17 dice lo siguiente, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el momento que recibimos a Cristo, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y es que quiero decirte, iglesia, que fuimos llamados a eso, a traer el reino de Dios aquí. Ahora, cada miembro lo hace de manera particular, como leímos hace un momento. Ahora, fíjate, no habla de que no es comida ni bebida, porque a veces hay personas que se acercan a la iglesia de una manera equivocada, buscando de repente un beneficio propio, y Dios no quiere que usted lo busque como si fuera un salvavidas. No, Él quiere que usted primero sepa que en Él hay justicia, en el nombre de Jesús. ¿Por qué justicia? Porque fuimos justificados por medio de Cristo. Que tengamos paz, y esa paz no es esa paz que no vamos a tener problemas, no, que tengamos paz en medio de la adversidad, y que tengamos gozo porque tenemos a Jesucristo, porque tenemos vida eterna en el nombre de Jesús. Ahora, todos necesitamos saber esto. Ahora, usted no ve, y cuando nosotros sabemos que somos parte del cuerpo, sabemos que tenemos una función. Ahora, el cuerpo necesita trabajar de manera coordinada, porque usted no ve a los miembros, a un brazo, el brazo derecho, el brazo izquierdo haciendo algo
o cuando usted está caminando, no, usted no ve la pierna izquierda caminando hacia el lado izquierdo y la derecha a la izquierda, no. La mente dice, mira, voy a caminar de un tramo a otro, y lo hace de manera coordinada, porque si no, no se llega al objetivo. Ahora, tenemos que entender que la iglesia, la cabeza es Cristo, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuándo se comienza a trabajar de manera descoordinada? Cuando sus miembros comienzan o no saben qué función tienen. Entonces, aquí la iglesia tiene que tener mucho cuidado, el liderazgo, los pastores, personas que tienen personas a su cargo. Ahora, usted tiene que entender que tenemos que andar, y le hablo a aquellos que son líderes, que tienen funciones dentro de la iglesia, que tienen células, que tienen redes, o tienen personas a su cargo que lo están discipulando. Usted tiene que andar con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso sale en Efesios 4, 1 a 2, del 1 al 2. Y te doy un consejo: usted tiene que ver al otro como si fuera superior a usted. Porque si usted no lo hace así, su corazón se puede vanagloriar, se puede sentir activo en el nombre de Jesús. Y eso no es lo que no quiere el Señor con usted, ni con usted ni conmigo, en el nombre de Jesús. Y fíjate que es lo importante. Cuando la iglesia, a veces la iglesia se comporta de manera imperfecta, y esto es entendible porque la iglesia no es perfecta. Tú que me estás escuchando en este momento, la iglesia no es perfecta, porque a veces escuchamos frases como esta: bueno, yo para ser cristiano como aquel, mejor me quedo como estoy. No, usted tiene que entender que la iglesia no es perfecta, está siendo ministrado, está siendo llevado por hombres imperfectos que en algún momento pueden fallar. Usted tiene que entender eso. El único perfecto fue Cristo, en el nombre de Jesús. Ahora tenemos que seguir orando por aquellos que están en esos puestos de eminencia, que son pastores, que tienen liderazgo, para que sean los más sabios y sean personas irreprensibles dentro de la iglesia, para que no sean tropiezo para otros, en el nombre de Jesús. Ahora, seguimos aquí. La iglesia está llamada a predicar el evangelio, es un transformador de la vida de las personas. Todos los días usted tiene que trabajar en eso, en el nombre de Jesús, ser testimonio, porque usted está llamado a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Ahora, Dios estableció para la iglesia 5 ministerios en el nombre de Jesús, y eso usted lo consigue en 1 Corintios 12, 28. Y dice así: y aún nos puso Dios a la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, y después los que sanan, los que ayunan, los que ministran, los que tienen don de lengua, en el nombre de Jesús. Pero también habla de que hay apóstoles, apóstoles, profetas, habla de que hay pastores, evangelistas y maestros, en el nombre de Jesús. Pero cada uno de ellos necesita una herramienta, en el nombre de Jesús. Y no me voy a detener cuál es la labor de cada uno de estos ministerios, pero quiero que sepas que existen esos ministerios. Pero para que estas personas que están en estos ministerios, que tal vez usted es un apóstol, tal vez usted es un evangelista, tal vez usted es un maestro de la palabra, un profeta, un pastor, una pastora, no lo sé, solamente el Señor lo sabe. Pero usted, en comunión, en oración con Él, usted tiene que pedirle el discernimiento. Y el Señor le dice: revélame cuál es mi función dentro del cuerpo, qué ministerio tengo, Señor. Porque obviamente, como dice Pablo, no todos van a hacer la misma función. De repente no todos van a ser apóstoles, no todos van a ser profetas, no todos tienen el mismo llamado. Porque de repente usted tiene algún trabajo, alguna función dentro de la iglesia administrativa. De repente usted va a ser un mujer, un servidor, en el nombre de Jesús. Ahora, Jesús decía: oye, para usted ser grande, para usted ser el mayor, usted tiene que servir a todos. Porque a veces pasa algo aquí dentro de la iglesia, porque a veces pensamos en el mundo, ahí existe una pirámide donde muchos sirven a uno, colocando una jerarquía administrativa, organizativa dentro de una empresa donde muchos trabajan en función de uno. No, en la iglesia eso cambia. En la iglesia de Cristo cambia, esa pirámide se invierte, es donde usted ve a uno trabajándole a muchos, y ahí es donde está el secreto y la humildad y tener el corazón conforme al de Dios, en el nombre de Jesús. Ahora,
usted tiene que pedirle al Señor, porque estos ministerios tienen que tener unas herramientas, así como un carpintero tiene un martillo, tiene clavos, tiene sierra, o de repente un albañil tiene espátula, pala, pico, carretilla para hacer su trabajo. Igual la iglesia, estos ministerios tienen que tener herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas? Esas herramientas son los dones, que usted lo puede encontrar en 1 Corintios 12. Y quiero hablarte a partir del versículo 4 hasta el 7, pero usted puede leer todo el capítulo en el nombre de Jesús y entender un poco más de lo que yo te quiero dar a entender aquí. Y dice así el 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por Espíritu, palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Ahora, estas son las herramientas que yo te estaba hablando a ti, amado, que me estás escuchando en este momento. El Señor te va a dotar de herramientas para que tú comiences a hacer su obra en el nombre de Jesús. Y cuando yo te decía a ti que la iglesia tiene que ser un transformador de vida, es porque usted necesita estos dones para poder llegar a impactar a la gente, pero sobre todo el amor. La Biblia habla que tenemos que tener amor, pero hay estos dones que a veces pareciera que fuera inalcanzable para el cuerpo de Cristo, porque de repente tú tal vez te sientes indigno, y es que de repente tú te sientes que eres un pecador, que te sientes lo peor, y no es así, iglesia. Tú tienes que entender que ya lo que tú hiciste es pasado en el nombre de Jesús, y que en el momento que usted recibió a Cristo forma parte de la iglesia, pero ya el Señor agarró esos pecados, te perdonó y los puso en el fondo del mar para que más nadie los sacara, lo recordaras, y si lo vas a recordar es como parte de testimonio para poder ayudar a levantar a otras personas en el nombre de Jesús. Y fíjate que dice aquí, cuando de repente usted se siente condenado, en Romanos 8:1 dice lo siguiente. Fíjate lo que dice Romanos 8:1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Tienes que andar conforme al Espíritu, amado, para que no te sientas condenado y puedas ejercer y puedas llegar a ese trono y entrar sin impedimento en el nombre de Jesús, porque es por fe, no es por obra, es por fe, que tú te tienes que sentir que no eres más condenado. Ahora de repente tú miras, bueno, no estoy condenado, pero no me siento justo. Ahora déjame decirte lo que dice Romanos 5:1. Dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Ahora fíjate, no estás ni condenado y eres justificado, pero déjame decirte además que eres santo. Y no me voy a poner en estos momentos a buscar los versículos por el tiempo, pero fíjate, cuando usted comienza a leer las cartas de Pablo a la iglesia, ¿qué decía al principio de las cartas? Decía: a los santos de Efesios, a los santos de Corintios, a los santos de Gálatas. Y es porque Jesús nos santifica a nosotros a través del sacrificio que Él hizo. Ahora, iglesia, no te sientas menos, amado, no te sientas menos. Déjame decirte que el Señor te tiene en alta estima. Ahora usted necesita entrar al trono de la gracia y comenzarle a pedir en oración: oye, Señor, revélame cuál es mi ministerio. Señor, revélame cuál es mi posición, cuál es mi función dentro del cuerpo. Señor, revélame y dótame de esos dones y talentos que tú dices en tu palabra, Señor, para yo poder hacer la obra que tanto necesitamos aquí en el ahora, porque la Biblia también habla que dar de gracia de lo que gracia recibimos. Porque a veces nos convertimos en apéndice, y usted sabe que es un apéndice, bueno, tiene una función dentro del cuerpo, pero cuando usted se la quitan del cuerpo, no hace nada. Entonces, usted necesita comenzar a hacer una labor dentro de la iglesia. No sé si no sea una persona estéril, comience, y donde el sitio donde usted esté, en su trabajo, en la escuela, porque de repente usted es maestro, usted es enfermero, usted es médico, abogado o vendedor, trabaja con el público, o simplemente usted es una ama de casa, o de repente usted trabaja con el público, un transporte. No sé en qué sitio usted se encuentra, pero usted tiene que ser un agente de cambio.
comenzar a pedirle, oye Señor, usted comenzar a llevar la palabra de Dios y comenzar a dar testimonio, buen testimonio, porque a veces, y te lo digo porque a mí a veces me pasaba, yo cuando recibo a Cristo y comienzo a trabajar, me daba vergüenza porque no estaba firme en los pies del Señor. Ahora eso es diferente. Ahora yo entiendo que hay que ser un transformador de la vida de las personas. Ahora en cada sitio donde estemos tiene que pasar algo. Usted tiene que hablar de la palabra del Señor. Usted tiene que comenzar a mostrar a ese Jesús al cual le servimos, que es un Dios maravilloso. Usted tiene que entender eso. Ahora, de repente usted dice, oye hermano, pasa que yo no me sé la palabra, no me grabo los versículos. No tengas vergüenza, no tengas miedo de eso. El Señor te va a proveer lo que tú necesitas, te va a dotar, te va a enseñar. En el nombre de Jesús, todos esos hombres y mujeres de la fe, esos héroes de la fe, en algún momento tuvieron dificultad, en algún momento el Señor los enseñó, los instruyó, los formó. Déjame decirte qué fue lo que pasó con Moisés. Dice la Biblia que Moisés estaban matando a los niños menores de 2 años, y dice que lo tiraron en un canasto y el ángel del faraón lo consiguió. ¿Y qué pasó con Moisés? Dice la Biblia que duró más de casi 40 años viviendo como príncipe, pero el Señor simplemente lo que estaba haciendo con él era formándolo, porque recibió educación de príncipe, recibió formación, fue tratado como príncipe porque el Señor sabía para cuál él lo llamó, y él necesitaba tener esa instrucción. Y el otro caso que te quiero contar es el de José, el de Jacob. Dice la Biblia que a los 17 años sus hermanos, por envidia, lo tiraron en una cisterna y después lo vendieron como esclavo. Y como esclavo llega a la casa de Potifás. Y déjame decirte, iglesia, que Potifás era como un ministro en este tiempo. En esa casa se hablaba de política, se hablaba de economía, de asuntos de Estado. Y mientras José le servía como mayordomo, de repente le estaba sirviendo la comida, un vaso una copa de vino, qué sé yo, lo que hace un mayordomo. Él se quedaba ahí escuchando cómo su amo, Potifás, hablaba de estas cosas, pero el Señor de manera indirecta lo estaba formando para después cumplir el propósito al cual lo había llamado. Así está haciendo tú, iglesia. Tú estás siendo formado en el sitio donde estás. De repente usted es ingeniero, de repente usted es profesor, de repente usted es médico, de repente usted es vendedor, de repente qué sé yo que usted esté haciendo. Pero no tengas por menos lo que estés haciendo, porque el Señor ahí te está formando. Yo recuerdo un testimonio de un pastor que es cómico. Y él decía que él llegó y a los 17 años era vendedor en la calle. Y decía que todos los días salía y vendía papel higiénico, pegaba gritos por la calle vendiendo papel higiénico. Pero el Señor, 4 o 3 años después, esta persona, es un comediante colombiano, ganó un premio Guinness, donde duró más de 96, 72 horas contando chistes. Y en el momento que le estaban haciendo la entrevista, le pregunta que cómo hizo para no ponerse afónico. Y él simplemente respondió, papel higiénico, pegando un grito. Ahora, él lo vio como que ese proceso donde él estaba vendiendo papel higiénico, gritando por la calle, era que el Señor está fortaleciendo su voz. Así que, iglesia, no te preocupes qué estás haciendo ahorita. Todo lo que estás haciendo el Señor lo va a usar para provecho de su reino. Ahora, está pendiente, santifícate más. Busca la comunión con el Señor y dice, Señor, revélame qué es lo que tú quieres que yo haga en tu reino, en el nombre de Jesús. Y ya para ir culminando, quiero leerte Romanos 10:15. Y fíjate lo que dice. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, amado, cada vez que tú lleves ya la palabra de Dios a una persona, le prediques, tus pies son hermosos. Amén, porque está llevando las buenas nuevas en el nombre de Jesús, está llevando el reino de Dios, y eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que seamos instrumentos en cada sitio que estemos, en el nombre de Jesús. Bueno, hasta aquí el mensaje, iglesia.
todo aquel que me esté escuchando, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre, por este mensaje glorioso, corto, pero preciso en el nombre de Jesús. Espero que te ayude, que sigue investigando más de tu casa, del sitio donde nos estés escuchando, en el nombre de Jesús, porque el Señor quiere usarte. Amén. No te sientas menos en el nombre de Jesús. Así que bueno, bendiciones y hasta otra oportunidad. Te bendecimos.